El título del mensaje de esta mañana es Despójate de las hojas de higuera y busca la integridad. Sabes, hoy mi intención con este mensaje es que a vos se te caiga la hoja de la higuera y te revistas con la integridad de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a poner en pantalla en la versión NBI el capítulo 3 del libro de Génesis, verso 7, que dice: En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos, está hablando de Adán y Eva, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. La versión Reina Valera traduce: y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y quiero, en esta mañana, dirigir tu atención hacia un tema que nos concierne a todos: las hojas de higuera. Estas hojas se convertirán en un símbolo poderoso de nuestro intento de cubrir el pecado. Y encontramos su origen, entonces, como leímos, en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, todos hemos experimentado la necesidad de cubrir nuestros errores y cubrir nuestros pecados. Sentimos la vergüenza, la culpa, esa culpa que acompaña a nuestras transgresiones. Y la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén nos proporcionan una imagen vívida de esta realidad, de tener esa tendencia a ocultar nuestras transgresiones y a ocultar nuestros pecados. Estoy hablando de las hojas de higuera. Así que imaginemos el escenario por un ratito. Adán y Eva, quienes disfrutaban, por supuesto, de una íntima comunión con Dios en ese momento. Ellos desobedecen su mandato y comen del fruto prohibido, el cual Dios le había dicho que de todo podían comer, menos de ese fruto. Entonces, inmediatamente, dice el texto, dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Sintieron una vergüenza profunda y una necesidad urgente de cubrirse. ¿Qué hicieron entonces? En ese intento de cubrir su cuerpo, de cubrir su pecado, de cubrir su desnudez, cosen hojas de higuera y se hacen delantales, dice la Biblia. Optaron por las hojas de la higuera para hacer esto. Estas hojas representan nuestros propios esfuerzos humanos para ocultar nuestras faltas y protegernos de la mirada de Dios. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, o lo experimentamos hoy, la vergüenza y el deseo de ocultar nuestros errores, de ocultar nuestros pecados. Es cuando comenzamos a buscar entonces hojas de higuera en nuestra vida. Hojas de higuera que representan excusas, mentiras, autojustificación, buenas obras o incluso distracciones, con la esperanza de que puedan cubrir nuestra culpa y alejar la mirada, esa mirada penetrante de Dios sobre nosotros. Sin embargo, debemos entender que nuestras hojas de higuera son insuficientes. No alcanzan, no pueden satisfacer la justicia divina ni aliviar nuestra conciencia. Nuestros intentos humanos de cubrir el pecado siempre serán incompletos y temporales. Y sabes, iglesia, hoy es mi deseo que podamos enfrentar esta realidad con humildad y sinceridad. Reconozcamos que nuestras hojas de higuera no pueden proporcionarnos la paz ni la integridad que anhelamos.
Pero ¿sabes? No todo está perdido. No todo está perdido, mis amados. Decir al que está a tu lado, no todo está perdido. Uf, a ver el uf. Menos mal, no todo está perdido. Porque a través de la palabra de Dios, encontramos la respuesta a nuestra búsqueda de integridad delante de Él. Vamos a explorar entonces cómo podemos ser íntegros delante de Dios y abandonar nuestras hojas de higuera. Descubriremos cómo Dios nos ofrece esa solución perfecta a través de su amor y gracia. Es por esto que en esta mañana te pido que escuches atentamente este mensaje con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a recibir la verdad, esa verdad libertadora que da la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Me acompañás entonces? ¿Sí? Muy bien. Entonces, después de esta introducción, veamos cuál es el simbolismo de las hojas de higuera. Allí en Génesis 3:7, versión Reina Valera, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El contexto de este versículo es fundamental para comprender plenamente su significado, ya que después de que Adán y Eva desobedecen el mandato directo de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, experimentan la caída del hombre. Ellos son los primeros que experimentaron la caída del hombre. Y la consecuencia inmediata de su pecado fue la apertura de sus ojos y la toma de conciencia de su desnudez. Y antes de su desobediencia, ellos no tenían ninguna vergüenza en su desnudez, porque vivían en una relación perfecta con Dios y entre ellos mismos. Es como que pasan de estar en una dimensión espiritual a otra dimensión carnal y terrenal, ya distante de esa comunión con su Creador. Sin embargo, en ese momento crucial, Adán y Eva se dan cuenta de su vulnerabilidad y experimentan una vergüenza profunda. Sintieron la necesidad urgente de cubrir su pecado, de cubrir su desnudez. Y es en este contexto entonces que toman hojas de higuera, las cosen para hacerse delantales. Este acto simbólico, amada iglesia, refleja el intento humano de ocultar sus faltas y protegerse de la mirada de Dios. Ahora, analicemos el simbolismo de las hojas de higuera. Las hojas de higueras eran un recurso muy limitado y temporal, que Adán y Eva usaron para cubrir su vergüenza y su pecado. Sin embargo, estas hojas no eran suficientes para satisfacer la justicia de Dios. Aunque proporcionaran una cobertura física momentánea, temporal, eran inadecuadas para cubrir la desnudez espiritual, la desnudez moral que el pecado había revelado. Las hojas de higuera simbolizan nuestros propios esfuerzos humanos por cubrir el pecado. Las hojas de higueras en nuestra vida representan las acciones, las excusas, las mentiras, las justificaciones que usamos para ocultar nuestra falta y alejarnos de la presencia y el juicio de Dios. Al igual que Adán y Eva, buscamos soluciones temporales, soluciones superficiales para aliviar nuestra culpa y nuestra conciencia. Sin embargo, las hojas de higueras no pueden satisfacer la justicia de Dios. Las hojas de higueras no pueden proporcionar la redención, el perdón o la restauración necesaria
para restaurar nuestra relación con Él, con nuestro Padre. La insuficiencia de las hojas de higuera nos lleva a la comprensión de que necesitamos una solución divina, una provisión de Dios que trascienda nuestros propios esfuerzos. Y a través de este pasaje somos confrontados con la realidad que nuestras acciones, que nuestros intentos humanos de cubrir el pecado son inadecuados. Sin embargo, la buena noticia, otra buena noticia, gracias Señor, es que Dios mismo proveería una solución perfecta y definitiva a través de Jesucristo. Di otro uf, menos mal Señor, gracias. Gracias Señor. ¿Sabes? Es solo a través de la obra de Cristo en la cruz que podemos encontrar el perdón, la redención y la justicia que tanto anhela nuestro corazón. Definitivamente, Génesis capítulo 3, verso 7 nos muestra el intento fallido de Adán y Eva de cubrir su pecado con hojas de higuera. El contexto de la caída del hombre y la toma de conciencia de la desnudez resalta la necesidad urgente que tenemos de cubrir nuestro pecado. Sin embargo, el simbolismo de las hojas de higuera nos enseña que nuestros esfuerzos humanos son insuficientes, no alcanzan para satisfacer la justicia de Dios. Debemos buscar la provisión divina. Debemos buscar la solución que Dios nos ha ofrecido a través de Jesucristo, quien es el único que puede cubrir completamente nuestra desnudez, nuestra culpa y restaurar nuestra relación con Dios. ¿Amén? Muy bien. Y a la luz de esto es que entonces debemos identificar nuestras propias hojas de higuera. Y en este punto quiero que nos adentremos en una reflexión profunda sobre cómo buscamos cubrir nuestros pecados en la actualidad. Y es importante, amado, reconocer que todos, hemos experimentado la tendencia de utilizar nuestras propias hojas de higuera para tratar de ocultar nuestras faltas y así protegernos de la confrontación con Dios. Escucha algunos ejemplos comunes de estas hojas de higuera en nuestra vida diaria. Quizás alguna de estas son tuyas. Hoy la vas a tener que dejar caer, mi hermano. La hoja del engaño. A menudo nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a los demás, tratando de convencernos de que nuestros pecados no son tan graves o que no tienen consecuencias significativas sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. Nos decimos a nosotros mismos mentiras para evitar confrontar la verdad sobre nuestras acciones y sus efectos. La hoja de la higuera de la justificación. Buscamos racionalizaciones, buscamos excusas para nuestros errores, para nuestros pecados. Tratamos de encontrar argumentos que minimicen la gravedad de nuestras acciones y nos permitan sentirnos menos culpables. Nos convencemos de que tenemos razones válidas para hacer lo que hacemos, cuando en realidad estamos impidiendo enfrentar la responsabilidad de nuestras elecciones y de nuestros errores. La hoja de higuera de la negación. A veces preferimos negar la existencia de nuestros pecados, ignorarlos por completo, hacer como que nada ha pasado. Enterramos nuestras faltas bajo la superficie, la barremos bajo la alfombra, fingiendo que no están ahí. Pensamos que si ignoramos nuestros pecados, estos van a desaparecer por sí solos.
Pero esto solo nos aleja más y más y más de la verdadera integridad, de la verdadera santidad, esa santidad que Dios desea para vos y para mí. La hoja de higuera de las obras de autosuperación. En lugar de abordar el pecado de frente, nos enfocamos en nuestras propias obras de autosuperación, para intentar compensar entonces así nuestros errores. Nos esforzamos por ser mejores personas, nos esforzamos por cumplir más reglas, nos esforzamos por realizar más buenas acciones, creyendo que así lograremos cubrir nuestras faltas y obtener aceptación, obtener esa justificación ante los ojos de Dios y de los demás. La hoja de higuera de la distracción. A menudo nos sumergimos en actividades, en entretenimientos para distraernos de nuestros pecados. Buscamos llenar nuestra vida con ocupaciones, llenarla de ruidos constantes para evitar enfrentar esa realidad, la realidad de nuestra necesidad de arrepentimiento y cambio. Sin embargo, estas distracciones solo sirven para enmascarar temporalmente nuestros problemas, sin abordar la raíz de estos problemas. La hoja de higuera de las adicciones. Algunas personas recurren a adicciones o a dependencias para evadir, para amortiguar el dolor de sus pecados y las consecuencias de sus acciones. Buscamos en sustancias o en comportamientos adictivos una falsa sensación de alivio y de escape. Sin embargo, estas adicciones solo nos mantienen atrapados en un ciclo destructivo que nos aleja aún más de la verdadera integridad y de la restauración que Dios ofrece a nuestras vidas. Es importante, iglesia, comprender que nuestras propias hojas de higuera son inadecuadas para satisfacer a Dios y encontrar la verdadera integridad. Todas estas estrategias que utilizamos son insuficientes para abordar el pecado de manera efectiva y restaurar nuestra relación con Dios. Porque estas estrategias nos llevan lejos de la verdadera libertad y nos mantienen en un estado de falsa seguridad y engaño. ¿Estás ahí? Entonces, en lugar de confiar en nuestras propias hojas de higuera, debemos dirigir nuestra atención hacia Dios, hacia su provisión perfecta. Solo a través de la gracia, a través del perdón de Jesucristo, podemos encontrar la verdadera liberación y restauración para nuestra vida. Y es en ese sacrificio, en la cruz que Él hizo, que encontramos la solución definitiva para nuestro pecado y la fuente de nuestra verdadera integridad. Debemos reconocer nuestras hojas de higuera como lo que son. Estas son inapropiadas, son temporales. Busquemos en Jesús, quien ofrece el perdón completo y la justicia perfecta para la eternidad. Amén. Encontremos la verdadera integridad al confesar nuestros pecados, al arrepentirnos sinceramente, al acercarnos a Dios en humildad, en dependencia, en la dependencia de su gracia transformadora. Debemos sumergirnos en la búsqueda de integridad en Dios. Integridad. ¿Saben? La integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad. Hola. Puntualidad. Todas estas hacen la integridad, no solamente algunas. Así, integridad se refiere a la calidad de íntegro, el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes, es la totalidad, es la plenitud.
Y en este punto, deseo que te centres en el anhelo humano de ser íntegros delante de Dios y de cómo solo la justicia de Dios, recibida a través de la fe en Jesucristo, puede cubrir nuestros pecados de manera plena y satisfacer la justicia divina. Para respaldar este mensaje, quiero que leamos y analicemos en Filipenses capítulo 3, el verso 9, que nos proporciona una visión clara de cómo podemos encontrar la verdadera integridad en Dios. El apóstol Pablo allí, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 9, nos muestra su propio anhelo de ser encontrado en Cristo y no en su propia justicia basada en la ley. El versículo 9 dice, y encontrarme unido a Él, a Cristo. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Al reflexionar sobre este versículo, podemos ver que el anhelo, ese anhelo de ser íntegros delante de Dios, es común a todos nosotros. Todos tenemos una conciencia interna que nos indica que nuestras hojas de higuera no son suficientes para satisfacer la justicia de Dios. Y es por esto que buscamos desesperadamente una forma de cubrir nuestros pecados y alcanzar la verdadera integridad. Sin embargo, la respuesta no se encuentra en nuestros propios esfuerzos o en nuestros méritos. Como Pablo declara, no podemos confiar en nuestra propia justicia basada en la ley, ni en nuestras buenas obras, ni en el cumplimiento de reglas y rituales religiosos. Estas acciones no pueden satisfacer la justicia divina y cubrir nuestros pecados. Vos podés venir, mi hermano, todos los días a la iglesia, pero eso no va a ser suficiente para cubrir tus pecados. En cambio, la verdadera integridad se encuentra en la justicia que proviene de Dios a través de la fe en Cristo. Solo a través de una relación genuina, una relación viva en Jesucristo, podemos encontrar la solución a nuestro anhelo de ser íntegros delante de Dios. Es a través de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz que podemos recibir ese perdón, el perdón completo y la justicia perfecta de Dios. La justicia de Dios es suficiente para cubrir todos nuestros pecados y satisfacer la justicia divina. No hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta para lograrlo. Pero podemos recibir esta justicia por fe en Cristo Jesús, confiando plenamente en su obra redentora en la cruz. Por lo tanto, te animo a esta búsqueda de integridad a través de una relación genuina con Jesucristo. Dejemos ya de confiar en nuestras propias hojas de higuera. No nos sirven. Y pongamos nuestra fe en la justicia de Dios que se nos ofrece a través de Cristo Jesús. Y esto implica un acto de redención y humildad. Reconozcamos nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de redención, arrepintiéndonos de nuestros pecados y colocando nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz. Porque al hacerlo, entonces, vas a encontrar una verdadera integridad que solo puede provenir de Dios. Una integridad que cubre nuestros pecados y nos reconcilia con Él. Amén. Que todos nosotros, como comunidad de creyentes, como iglesia, como cuerpo, busquemos esa relación viva, esa relación transformadora con Jesucristo. Que seamos testimonios de la verdadera integridad que proviene de Dios, manifestando su amor, su gracia
en nuestras vidas. Que nuestras hojas de higuera sean reemplazadas una a una por la justicia y la gracia de Dios. Y que vivamos en una comunión íntima, una comunión eterna con nuestro Creador. Amén. Pase a adoración, por favor. A modo de conclusión, entonces, en esta mañana, las hojas de higuera, como símbolo de nuestros intentos humanos de cubrir el pecado, han sido demostradas como insuficientes. No alcanzan, no sirven. En la historia de Adán y Eva, vemos cómo ellos trataron de ocultar su desnudez, ocultar su culpabilidad con hojas de higuera. Pero estas no pueden satisfacer la justicia de Dios. Del mismo modo, nuestras propias hojas de higuera, en forma de engaño, justificaciones, negación, obras de autosuperación, distracciones, adicciones, tampoco pueden cubrir nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios. Sin embargo, hay una buena noticia. Di uf, menos mal. Menos mal. Y la buena noticia es que Dios, en su amor y en su gracia, nos ofrece una solución perfecta. Perfecta. Y esta es su justicia a través de la fe en Cristo Jesús. Filipenses 3:9 nos recuerda que no podemos confiar en nuestra propia justicia basada en nuestras obras, sino en la justicia que proviene de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y solo a través de una relación personal con Jesús es cuando podemos encontrar la verdadera integridad y recibir el perdón y la reconciliación que tanto anhelamos. Hoy quiero desafiar a cada uno de ustedes a abandonar sus propias hojas de higuera. Déjalas caer, mi hermano. Deshazte de ellas. Deja de confiar en tus propios esfuerzos, engaños, justificaciones para cubrir el pecado. En su lugar, pongamos nuestra fe en la justicia de Dios a través de Jesucristo. Esto implica un acto de rendición, un acto de humildad total, porque necesitamos reconocer nuestra necesidad de redención y de arrepentimiento de nuestros pecados. Debemos confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz como el único medio verdadero para encontrar la integridad delante de Dios. Una vez más, cuando nos deshacemos de nuestras hojas de higuera y nos aferramos a la justicia de Dios, por la fe en Cristo vamos a experimentar la paz, la libertad que solo Él puede darte. Y en este escenario donde seremos cubiertos completamente por su gracia y encontraremos la verdadera integridad que anhelamos. Es de esa manera, en ese escenario, encontrar la verdadera integridad en Dios, iglesia, es un proceso continuo. No es hoy tengo ganas, mañana no. Hoy se me antoja, pasado no. Es un proceso continuo. Cada día debemos recordar que nuestras hojas de higuera no pueden ocultar nada de Dios, no pueden ocultar nada a Dios, y que solo en Él podemos encontrar la satisfacción, la restauración que anhelamos, que anhela nuestra vida, que anhela nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Debemos vivir en una relación íntima con Dios, una relación íntima con Jesús, buscando su gracia, creciendo en santidad y siendo transformados a su imagen. Que cada paso que demos sea guiado por el Espíritu Santo,
fortaleciéndonos en nuestra búsqueda de la verdadera integridad y logrando que la luz de Cristo brille a través de cada uno de nosotros. Encontremos nuestra identidad y nuestra integridad en Él, en Jesucristo, y seamos testimonio vivos todos los días de nuestra vida de su amor, de su gracia, en este mundo tan necesitado de la presencia de Dios en la vida de los hombres y de las mujeres. Deja caer ya tus hojas de higuera, no te sirven, mi hermano. Y revístete realmente de la integridad en Jesucristo.